Dios les bendiga a todas, a todos. Como bien decía Cliff, mi nombre es Felipe. Como pueden ver, soy hombre, soy esposo, padre de 2 hijos y pastor de Iglesia Centro. Junto a mi esposa pastoreamos esta hermosa comunidad. Si usted puede ver alguna canita por ahí, no. Eso no es producto de la iglesia, eso es por otras cosas. La vieja vida, eso es. La iglesia, el ministerio es una bendición. Estoy muy contento de estar acá. Hace tiempo que no estaba con ustedes, cuando estaban en La Casona. ¿Cómo le llamaban a ese lugar? ¿La Casona? La Casona. La iglesia. La antigua iglesia. Y gusto de verles, gusto de ver caritas nuevas, ver personas que se han sumado. Ver que siguen ahí trabajando, siendo fieles, congregándose, sirviendo para la extensión del reino de Dios. Vamos a lo que nos convoca. Me informaron de que están predicando a través de series, ¿no es cierto? Y están viendo... ¿Solamente Álvaro está viendo Juan o todos están...? Álvaro nomás está viendo Juan. Ya. Cada persona está viendo un libro distinto de la Biblia. Están viendo el Evangelio de Juan. ¿Lo están viendo, no? ¿Sí? ¿En qué parte van? Parece que solamente Álvaro está siguiendo la serie. Ah, ya. Ah, ok, ya, está bien. Ya, por eso no puede... Ok. Entonces ya hay 2 personas que están atentos a la serie, ¿no es cierto? Bueno, eso es bueno. Con uno que haya, está bien. Entonces, Cliff, cuando me invitó, me comentó que estaban predicando por series y qué parte de la Biblia estaban viendo. Cambio de planes. Tiene por título... ¿Cómo? Claro, por ahí va la cosa. Hoy quisiera hablarle acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis. Es cambio de planes, ¿no es cierto? ¿Sí? Me adelanté un poco en la serie, vamos a ir al tiro al final. Y lo que preparé tiene que ver con los 4 jinetes del Apocalipsis, así que abran su Biblia en Apocalipsis. No, es una broma. Pero ¿cómo decirlo, no es cierto? Esta introducción me sirve quizás para hacer un par de preguntas. Y es cómo reaccionamos o qué sucede en nosotros cuando estamos mentalizados a algo, ¿no es cierto? Estamos viendo la serie, estamos en Juan, hoy día nos toca Juan capítulo 3. Yo sé y me imagino que usted esta semana lo leyó, ¿no es cierto? Juan 3 del 1 al 21, ¿sí? Buscando ahí, sumergiéndose en la palabra del Señor. Amén. Amén. Veo que solamente Cliff hizo la tarea. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede cuando se cambian los planes? ¿Qué pasa en nosotros cuando en el trabajo cambian los planes? ¿Qué pasa en nosotros cuando tenemos planificado vacaciones? ¿Qué pasa en nosotros cuando nuestros hijos a veces no van acorde a lo que nosotros como padres esperamos? ¿Qué pasa cuando la situación cambia laboralmente, profesionalmente? ¿Qué pasa cuando la iglesia a veces no responde o no va acorde a una idea, una imagen, una expectativa que yo puedo tener? Ahora, ¿qué pasa cuando es Jesús mismo quien nos cambia los planes? ¿Existirá alguna diferencia en lo que sucede en nosotros cuando el trabajo, el estudio, la iglesia o la familia nos cambian estos planes? Y lo mismo pasa y de la misma manera reaccionamos cuando tenemos esos encuentros con Jesús, ¿no es cierto? Cuando a veces nos adentramos a su palabra y su palabra nos habla, nos confronta. ¿Sucede exactamente lo mismo nosotros? ¿Reaccionamos de la misma manera?
Estamos ya habituados, acostumbrados a continuar con la vida, ¿no es cierto? Total, hay que seguir, hay que avanzar. De eso se trata, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? O se trata de a veces exponerse, ¿no es cierto?, a esos cambios. Un poco de eso quisiera compartirles hoy. ¿Es posible un vasito de agua, por favor? O un mate, si alguien anda con mate, bienvenido también. Quizás hoy viniste con alguna expectativa. Quizás hoy viniste y estás acá esperando algo, habituado a algo, como cada domingo, y más aún sabiendo, ¿no es cierto?, de qué se va a predicar hoy día, de Juan capítulo 3, verso 1 al 21. Quizás eso también baja un poco la expectativa, ¿no? Eso pasa con la serie a veces, cuando sabemos lo que se va a hablar es como, Juan 3, Nicodemo, ¿sí? Juan 3:16, ¿no es cierto? La columna vertebral, neurálgica para algunos, ¿no es cierto?, de lo que es el Evangelio. Juan 3:16, ¿lo sabe? ¿Sí? ¿Qué dice Juan 3:16? Fantástico, fantástico. ¿Cuántas comas tiene Juan 3:16? Gracias, Abner. Gracias. Son importantes las comas. Sobre todo a la hora de adentrarnos, ¿no es cierto?, a la lectura de la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Amén? Amén. ¿Con qué deseo, con qué expectativa vienes hoy a este lugar? ¿Con qué deseo, con qué expectativa iniciaste tu día? ¿Cuál es el motor gatillante que te hace estar acá en la iglesia? Venir, estar, servir. ¿Está presente el deseo de encontrarse una vez más con Cristo? ¿Está presente el deseo, ¿no es cierto?, de siquiera estar un segundo, un minuto ahí en su presencia, sentir su presencia, adorarlo, derramar, como dice la Biblia, ¿no es cierto?, me encanta ese versículo, derramar como agua nuestro corazón ante la presencia del Señor? Está el deseo de encontrar a través de la palabra de Dios aquella palabra transformadora, aquella palabra que nos confronta, ¿no es cierto?, que nos desarticuliza, que muchas veces saca conceptos, prejuicios de nuestra vida, de nuestro corazón, y poder incorporarlos al coste de lo que sea. Es parte de nuestro deseo en estar y ser iglesia cada semana. Me incluyo en esta interrogante. Busco siempre personalmente que la palabra de Dios me confronte, que la palabra de Dios me transforme. Y me da pavor pensar en el día en el cual lea la Biblia como si nada, ya me lo sé. Ya vimos Juan. Como iglesia estamos listos con Juan, sí que ya soy profesional de Juan. Dios quiera nunca nos pase eso, ¿no es cierto? Amén. ¿Sí? ¿Con qué expectativa vienes hoy? ¿Está el deseo de estar tan solo en su presencia, de oírlo, de sentirlo, de tocarlo? Algo que creo que es interesante, debemos entender, es que clave es la imagen, la concepción que tenemos acerca de Jesús. Creo que la expectativa que podamos tener en estos encuentros con Cristo tiene mucho que ver con la imagen que tengo acerca de Jesús. En otras palabras, la pregunta de fondo es, ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué significa Cristo para ti? Y no hablo de una concepción, ¿no es cierto?, de una idea, sino estoy hablando de cosas que tienen que ver con nuestra vida, con tu vida. ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestra vida? ¿Qué espacio tiene Cristo en tu vida? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es una fuente de conocimiento? ¿Es una guía moral, ética? ¿O es el Mesías? ¿O es el Salvador? ¿O es el Cristo?
Les quiero invitar a que vayamos a la palabra. Juan capítulo 3, verso 1 al 21. Lo voy a leer, me dijeron que lo tengo que leer, así que vamos a ir revisando. Y dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Soy un apasionado de la lectura de la palabra del Señor. Y siempre la palabra, ¿no es cierto?, habla tantas cosas. Ya en las dos primeras palabras, había entre los fariseos. O sea, saca uno de un grupo mayor, ¿no es cierto? Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo: maestro, sabemos, hablando en plural por él y por todos sus compañeros, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviese con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Es que acaso no escucha lo que le están diciendo? ¿En qué está pensando Jesús? Si nosotros analizamos este texto, este párrafo normal, ¿no es cierto? Es un relato que nos habla de un encuentro donde viene una persona y le dice algo acerca de Jesús, y Jesús parece que ni siquiera lo escuchó. Hola Jesús, ¿cómo estás? Mi nombre es Nicodemo, soy un principal de la sinagoga, pertenezco a una élite con tintes políticos dentro del Sanedrín, soy una persona muy importante, vengo de noche, bueno, después te voy a explicar por qué, pero en realidad sabemos que tú realmente algo de Dios tienes, porque hemos analizado las cosas que tú haces y objetivamente nadie podría hacer lo que tú haces si Dios no estuviese contigo. Te aseguro que quien no nazca de nuevo, le dice Jesús, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Voy de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su voz, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo responde y le dice, ¿sabes qué? No entiendo nada. ¿Cómo es posible que esto suceda? Cuarta vez, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le dice Jesús. Te aseguro que hablamos en plural, que Nicodemo va hablando en nombre de la clase religiosa imperante en la época de Jesús. Te hablo por mí y por todos mis compañeros fariseos. Y Jesús le responde por él y por alguien más. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan otro testimonio. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Verso 15, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Verso 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Paréntesis, nada que ver con lo que voy a compartir. Pero amar siempre implica hacer, siempre implica dar. Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. En el fondo, cuando nos preguntemos si estamos amando, preguntémonos qué estamos haciendo o qué estamos dando.
Cierro paréntesis. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya es condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la causa de la condenación. Y aquí el texto se pone un poco denso, ¿no es cierto? Hablando de condena. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Quiero hablar, punto 1, de tu historia, nuestra historia. Una de las cosas que les quiero invitar a pensar en que todos somos este hombre. No soy de estas cosas, pero le invito a que piense ahí y diga conmigo, todos somos Nicodemo. O hemos sido o seremos. Todos somos este hombre. En realidad no quiero hablar de él, sino que quiero hablar de nosotros. Quiero hablar de ti. Claramente, el sentido profundo de este texto, de este relato que usted ha masticado y puede seguir masticando, no pretende hablarnos de un acontecimiento, de un evento que sucedió en algún momento de la historia con un hombre específico en el cual se acerca a Jesús sin realmente dimensionar con quién estaba hablando, y podemos nosotros tener registro de esa conversación que le pasó a esta persona, que en realidad ni nos interesa porque fue hace tantos años atrás, no lo conozco, no es familia y tampoco soy yo. Todos somos este hombre. La palabra de Dios es escrita por hombres, pero inspirada, ¿no es cierto?, Tiene que prepararse un poco más para venir a la iglesia. Es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, en el cual Dios nos quiere hablar a nosotros también hoy. Amén. Y ahí hay parte de este sentido, ¿no es cierto?, en cuando nos juntamos a adorar a Dios con este deseo de decir, wow, ¿qué parte de la palabra del Señor es para mí hoy? A eso me refería con la pregunta al principio. ¿Es ese nuestro deseo? ¿Es ese nuestro anhelo de poder encontrar ese trozo de la palabra que crea, que da vida, que transforma? No hablamos de él, sino hablamos de nosotros. Este texto nos interpela a cada uno de nosotros. Nicodemo dice se acerca de noche. Juan habla mucho acerca de la luz, de las tinieblas, cuando usted ya puede ir percibiendo cuando vayan avanzando con los libros, algún texto que hable de tinieblas, de oscuridad, de luz. Juan siempre habla, y la luz del mundo, ¿no es cierto?, las tinieblas, el mundo que aborrece la luz, siempre habla de estos contrastes. Para el escritor, y esto a quienes les gusta profundizar, quizás más en los textos, para Juan las tinieblas, la oscuridad significan mal, significa ignorancia o incluso muerte. Nicodemo se acerca de noche a Jesús. Nicodemo se acerca a Jesús en oscuridad. Ahí ya no estamos sintiendo identificados, ¿no es cierto? ¿Sí? Todos somos Nicodemos. Nos acercamos a Jesús en oscuridad, sin dimensionar quién es realmente Jesús. Para Nicodemo, Jesús era un maestro, rabí, pero no Mesías. Lograba ver, lograba entender, lograba comprender que algo de Dios había en él. Y esto en realidad, para la clase imperante en la época, los fariseos, no era nuevo. De hecho, lo tenían estipulado, que hay personas que pueden hacer cosas que son de parte de Dios, en las cuales ellos dicen, sí, Dios está contigo. Checklist. Dios te usa. Y lo mismo, donde se acerca a Jesús y le dice, rabí, maestro, sabemos que tú vienes de Dios. ¿Por qué? Porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. La concepción que Nicodemo tenía de Jesús era de un maestro.
no del Salvador, no del Mesías. Nicodemo era, por tanto, un simpatizante de Jesús, no un seguidor, no un discípulo. Cree en Él por las cosas que hace, no tiene fe. Se acerca a Jesús también en nombre de otros, sin fe. Tener fe en Jesús no es creer en Él por las cosas que hace o que ha hecho o las expectativas que tengo de las cosas que pueda hacer. Tener fe en Jesús es por una profunda convicción de que verdaderamente esa persona, Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. No es buscarle por lo que pueda hacer, no es buscarle por lo que hace o he visto que ha hecho en otros, no es buscarle con el deseo si es que a ver se le escapa algún milagrito y responde mi oración, sino que es buscarlo a Él por lo que Él es, el Hijo de Dios, el Salvador. No es buscarle porque a través de Él veo de que su mensaje para mí pasa a ser una regla moral en el cual me enseña a ser una buena persona y si sigo sus enseñanzas voy a ser una buena persona también, me sirve, es lo que me gusta, sino que es buscarle porque realmente Él es el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, en el cual a través de Jesús yo puedo conocer a Dios. Yo puedo experimentar y tener una profunda, real, sincera relación con Dios. Con Dios. La diferencia entre un simpatizante y un discípulo de Jesús es que un simpatizante, un seguidor de Jesús, lo busca por lo que Él hace. El discípulo lo busca por lo que Él es. Simpatizante puede ser alguien que sabe mucho acerca de Dios. Simpatizante puede ser una persona experta en la ley. Estoy hablando de él. Simpatizante puede ser una persona que sabe mucho de la Biblia. Simpatizante puede ser una persona que conoce mucho de la estructura, que conoce mucho del sistema, que tiene una idea clara acerca de Jesús, pero no es alguien que determina su vida conforme al proyecto misericordioso de Jesús. Nuevo nacimiento. Punto 2, anote. Me la pusieron difícil, un texto muy amplio que dice muchas cosas, pero hice todo mi esfuerzo para poder apegarme, ¿no es cierto?, a este gran párrafo de la Biblia y poder ser un aporte en su estudio. Jesús invierte este encuentro. Hola Jesús, ¿cómo estás? Soy tal persona. Ya tengo una idea de ti, entonces me acerco de ti esperando algo acorde a la imagen que tengo de ti. Y Jesús, como decía, parece que no lo escuchó, no lo vio, no conectó, no tuvo esa sensibilidad, habilidades blandas, básicas, de escuchar, de primero conocer, sino que simplemente, ¿sabes qué? Tienes que volver a nacer. Oye, pero espérate, primero hablemos, o sea, deja que te cuente lo que te quiero decir. ¿Cuántas veces nos acercamos hacia Jesús, no es cierto? Tan hechos, tan resueltos, súper claro, ¿sabes que Jesús Y Jesús siempre, esto es una constante, siempre, siempre, siempre invierte nuestros encuentros. O debías hacerlo. Jesús se ofrece como una nueva oportunidad en un día cualquiera, o noche, perdón, en la vida de Nicodemo, en cualquier momento. Cualquier momento común,
puede ser una oportunidad que tiene de tener un encuentro real, profundo con Cristo. La invitación que Jesús le hace a este importante, a este distinguido hombre, a este principal del Sanedrín, a este maestro de la ley, a este intachable maestro con expertise religiosa, con trayectoria eclesial, no es a un cambio, no es a una mejora en su vida, no es a tienes que ajustar ciertas cositas, corrige esto. La invitación que Jesús le hace es a un nuevo nacimiento. Tienes que volver a nacer. No tienes que cambiar ciertas cositas. No tienes que hacer ciertos ajustes. Es volver a nacer. Cuando Nicodemo lo escucha, Nicodemo entiende de que Jesús le está diciendo que tiene que nacer de nuevo. Suena como igual, pero no es lo mismo. No es nacer dos veces. ¿Cómo es posible si yo ya nací y que entre de nuevo al vientre de mi mamá y vuelva a nacer? No conectó. No es nacer dos veces, sino volver a nacer. Wow. Igual Jesús como que puede haber sido más, ¿no es cierto? Sí, pues. Mira, bien, pero hay cositas que tienes que superar. Hay cositas que tienes que cambiar, ¿no es cierto? Tu carácter. Mejora esto, ojo con esto. Qué radicalidad, ¿no es cierto? Este nuevo nacimiento es creer en Él. Verso 15 que decía: para que todo el que cree, en Él cree, tenga vida eterna. Este nuevo nacimiento tiene que ver con creer en Él. Esto no es un evento, sino una constante. No es hacer de Cristo un maestro en el cual yo de manera eventual, ¿no es cierto?, voy, escucho lo que me enseña, lo que me parece lo aplico, lo que no me parece lo desecho, total, es un maestro, sino que es hacer de Cristo tu Señor, es hacer de Cristo tu Salvador. Y la salvación no entendiéndola como un evento en nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Aceptaste a Cristo en tu corazón? Sí, amén. ¿Cuándo? Hace 25 años atrás, cuando era niño en un campamento. La pregunta no es cuándo aceptaste a Cristo en tu corazón. La pregunta es, ¿sigues cada día con esa apertura en tu vida para que Cristo sea el Señor y Salvador de tu vida? En tu familia, en tu matrimonio, como padre, como trabajador, como profesional, como amigo, cuando nadie te ve, cuando estás en la iglesia, cuando te proyectas, cuando te relacionas, dónde vas, dónde vienes, los planes que tienes. ¿Es Jesús la persona que ocupa un espacio central en tu vida, en tus decisiones, en tus proyectos? Creer en Él, creer en Jesús, no en la concepción que tengamos de Él, no en la religión que hagamos con olor a Jesús, no en una estructura, no en nuestras ideas o interpretación que creamos de Él. Es creer en una persona, no un concepto, no una idea, una persona. Cuando los discípulos oyen de que el Mesías se ha manifestado, cuando Dios ha enviado a su Hijo, y los buscan y se dan cuenta y le dicen: ¿eres tú el que ha de venir? ¿Realmente eres tú el Salvador? ¿Por qué Jesús no le hizo fácil y les dijo: sí, soy yo? Ah, qué buena, bacán. Qué paz me da saber que Dios se manifestó. Me gusta para ti. Jesús les dice: sígueme. Perdón. Jesús nos dice: sígueme.
¿Cuántas veces hacemos de la persona de Cristo una idea? ¿Cuántas veces hemos hecho de Jesús un dogma, una regla moral, consejera, de opinión, de consulta, cualquier cosa menos lo que realmente es? Nicodemo se acerca en oscuridad a Jesús sin poder ver quién realmente era Él. ¿Cuántas veces nos acercamos a Jesús en oscuridad sin realmente dimensionar y saber quién es Jesús? Experimentar a Cristo vivo y encarnado es una relación, es una constante. Te aseguro, le dice Jesús, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas volver a nacer. Necesitamos volver a nacer. No hace 20 años atrás. Necesito volver a nacer en cada etapa de mi vida. El ser humano es un ser que está en constante desarrollo, en constante transformación. Dios no es algo estático. Tú no eres algo estático. Tú no eres un producto acabado. No eres un modelo acabado. No somos modelos acabados. Lo que tú crees que eres hoy, mañana no será. Hay situaciones que nos van cambiando, experiencias que nos van cambiando. Yo fui un Felipe antes de casarme, fui otro Felipe cuando me puse de novio, fui otro Felipe cuando me casé, fui otro Felipe cuando fui padre, fui otro Felipe cuando abracé ministerio, fui otro Felipe cuando voy conectando y vinculándome con personas, soy otro Felipe cada día. No soy el mismo Felipe que ustedes conocieron hace un año atrás y vino a predicar acá. Y no voy a ser el mismo Felipe el día de mañana. No existe diagnóstico, etiqueta, experiencia que te marque a tal punto por sobre la identidad que está en el corazón de Dios para tu vida. No existe algo tan grande que pueda determinar lo que eres que lo que Dios dice que eres. Y Dios mismo se revela a sí mismo como el yo soy, yo estoy siendo, yo estoy actuando. No es volviste a nacer, es si vuelves a nacer cada día en tu vida. Y por último, salvación. Y aquí viene difícil, ¿eh? Que aquí tengo que hablar de condena. De tal manera amó Dios al mundo. Siempre me transforma ese de tal manera. Es que me imagino al escritor tratando de ¿cómo transmito el amor de Dios? Me lo imagino tratando de pensar así, con lápiz en mano, con papel. Dimensionar. ¿De qué manera logro objetivizar a través de una palabra ese tal amor que Dios tiene al mundo, ese tal amor que Dios ha manifestado? Ese tan simple, pero tan grande, tan lleno de misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo? Dio. No se quedó solamente en tal sentimiento, en tal emoción, sino que actuó, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Detalle, no hay que ver, pero están presentes los tres tiempos aquí, de tal manera amó, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree presente, no se pierda, más tenga vida. Son cosas que a algunos les gustan, ¿no es cierto? Pasado, presente, futuro. Cierra paréntesis.
Aquí pasa algo que es sorprendente. Por favor, sígame. Ante la falta de luz de este hombre, volvamos a Nicodemo, Jesús de manera magistral, y no solamente en su discurso, sino también en misericordia, en bondad y en paciencia, Jesús le relata de 4 formas diferentes una invitación. Jesús de 4 formas distintas trata de explicarle y entrar al corazón de este hombre que tiene que volver a nacer. Jesús de 4 maneras distintas nos dice a nosotros hoy realmente el efecto que debe provocar la persona de Cristo en mi vida. Es necesario que vuelvas a nacer. ¿Qué? Es que debes nacer del agua y del Espíritu. Es que el viento sopla, de dónde vienes, no sabes dónde va, pero lo puedes sentir. Eres maestro y no entiendes. Deja tu título. Deja la etiqueta que abrazaste de tu vida. Deja lo que crees tú que eres y descubre quién eres a través del seguimiento. Porque tu identidad no está en lo que tú crees que eres, no está en lo que te dicen que eres, no está en lo que haces, no está en lo que estudiaste. Tu identidad está en Cristo. Tu identidad está en Él. En Él tú descubres el Padre que eres, en Él tú descubres la madre que eres, en Cristo descubres el hijo que debes ser, en Cristo descubres el esposo, la esposa, madre, novio, amigo, trabajador, profesional que tienes que ser. En Cristo descubres el Hijo de Dios que eres. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Está siendo condenado. Presente. ¿Por qué? Por no haber creído en Él, en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Sabes? Esto no es una sentencia que se activa o se activará al final de los tiempos, sino que esta es una sentencia que se realiza en tu vida al rechazar la persona de Cristo. Y no es un castigo que nace de Él, sino que es una consecuencia de no hacer de Cristo tu Señor, de no dejarlo que gobierne de manera holística tu vida. Quien rechaza al Hijo de Dios decide vivir una vida a la suerte de su propio destino. Sus decisiones, sus planes, proyectos, a su medida de amar, a su medida de misericordia, a su medida de actuar, a su medida de religiosidad. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Sabes qué es lo que me quebró, me sorprendió? Al leer este texto una y otra vez, al masticar cada palabra, cada gesto, el encuentro entre un hombre en tinieblas con el Salvador del mundo. En este relato sucede algo que es realmente asombroso y es algo que Dios quiere hacer y actuar en tu vida también. Y es que en la incomprensión, en la incapacidad de este hombre, en la imposibilidad racional de Nicodemo en comprender esta invitación de Jesús, Jesús le responde: te invito y te hago este desafío, llega a tu casa, lee este texto y date cuenta que tiene 2 grandes partes. Tiene 2 grandes partes. Una es cuando el hombre se acerca y otra parte es cuando Jesús responde. Cuando Jesús responde, este relato cambia. Cuando Jesús responde, la historia cambia.
Cuando Jesús responde, las tinieblas desaparecen. Cuando Jesús responde, el hombre desaparece. Cuando Jesús responde, este diálogo se transforma en un monólogo. No apareció más Nicodemo. No hubo más noche, sino que está la luz bendita de salvación a través de Jesús. Hay un punto de inflexión literario en el texto. Del verso 10 en adelante no hay más Nicodemo, se acabó la conversación. ¿Qué pasó con él? Este hombre desaparece, la oscuridad que había en él desaparece. La verdad que ¿qué es lo que pasó con Nicodemo? Claramente no es tema de interés que el escritor haya tratado de transmitirnos a nosotros hoy. ¿Sabes por qué? Porque esta historia está continuando aquí hoy día. Porque tú y yo continuamos este diálogo con Jesús. El personaje salió y estamos tú y yo frente a Cristo. En el cual cada uno de nosotros debemos responder a esta invitación que Él nos hace a nosotros hoy. Y esta invitación es hacerlo una y otra vez más y cuantas veces sea necesario, el Señor y Salvador de nuestra vida, de tu familia, de tu trabajo, de tu proyecto, de tus planes, de esta iglesia. Amén. Te invito a que cierres tus ojos y disfrutes y aproveches este momento delante de Cristo. Te invito a que aproveches esta instancia delante del Señor. No pierdas la oportunidad de tener una vez más, si es necesario, otro encuentro con Jesús. A través de esta invitación de volver a nacer cuantas veces sea necesario y al coste de lo que sea. Dile, Señor, que seas tú quien gobierne, quien tome el control de tu vida. Ofrécele a Cristo la opción a que cambie de manera radical los planes de tu vida.